Arquitectura de computadoras, dispositivos periféricos. Muy bien chicos, si recordamos nuestra clase anterior, vimos introducción a la informática. Reconocimos el sistema de cómputo. Clasificamos a las partes de la computadora en dos tipos de elementos, en hardware y en software. Vimos tanto hardware interno como hardware externo, así también como los tipos de software que hay. Ahora nos vamos a centrar principalmente en el hardware. Vamos a reconocer a los dispositivos que facilitan la comunicación entre el usuario y la computadora. Estos dispositivos son llamados periféricos. Y también vamos a estructurarles según el tipo de información que genera en la computadora. Correcto chicos, empezamos. Para iniciar nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver en pantalla un pequeño gráfico que nos muestra la arquitectura de la computadora. Tenemos, por ejemplo, los dispositivos que se interconectan y a su vez permiten la comunicación y el traslado de la información. Tenemos los dispositivos de entrada, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de salida. Todo ello se centra en nuestra unidad central de procesamiento, nuestro procesador, o mejor conocido como el CPU. Y todos estos dispositivos de almacenamiento, nuestro CPU, nuestra memoria RAM, están protegidos por el case, como podemos ver en pantalla. Muchos de nosotros hemos crecido llamando a este elemento como el CPU, pero en realidad su nombre es el case. No es más que una caja de aluminio o muchas veces también de plástico, cuya función principal es proteger a todos los componentes de la computadora, como por ejemplo el disco duro, las tarjetas, las memorias y nuestro procesador principal, CPU. El CPU es nuestro procesador que se encuentra internamente dentro del case. Es el cerebro de la computadora y se va a encargar de todo el procesamiento principal. Muy bien chicos, ahora vamos a ver los dispositivos periféricos. Los dispositivos periféricos son aparatos o dispositivos auxiliares e independientes que se van a conectar al case y me va a permitir la comunicación entre las personas y las computadoras. A estos dispositivos se le llama auxiliares porque no forman parte íntegra de nuestro case, sino que se van a tener que conectar a través de él para que pueda surgir la comunicación. Este conjunto de dispositivos, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, me va a permitir realizar operaciones tanto de entrada como de salida. La función principal de estos dispositivos periféricos es permitirme la comunicación de la computadora con el exterior, para que la información que se encuentra interna en nuestra computadora y en la memoria principal pueda ser llevada a otros dispositivos a manera de auxiliar. Entre los más comunes y principales tenemos por ejemplo el monitor, el mouse, el teclado. Correcto chicos, ahora vamos a ver la clasificación de los dispositivos periféricos. Tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos mixtos, periféricos de almacenamiento y actualmente también ya se incluyen los periféricos de comunicación. Muy bien chicos, hemos clasificado los dispositivos periféricos según el manejo de la información. Ahora vamos a verlos más detalladamente. Periféricos de entrada. Estos dispositivos periféricos son aquellos componentes que me van a permitir el ingreso de datos o información a la computadora para que estos se procesen. Entre los más comunes tenemos el joystick, el teclado, el escáner de código de barras, la webcam, el micrófono, el mouse, el escáner. La función principal de estos dispositivos es ingresar mi información a la computadora. Por ejemplo, mediante el teclado yo voy a poder ingresar información de texto o comando de teclados. Con el escáner de código de barras, que es muy utilizado en los supermercados y en las tiendas de comercio,
Lo que voy a ingresar es la información del producto, más no la imagen del producto. Mediante la cámara web yo voy a poder ingresar imagen y video. El micrófono nos va a permitir ingresar nuestra voz y poder grabarlo en la computadora. El mouse sirve para desplazar el puntero por la pantalla y seleccionar las distintas opciones disponibles en los menús de cada ventana de la computadora. El escáner es un periférico de captura utilizado para escanear documentos, es decir, convertir un documento de papel en una imagen digital. Y el joystick es un señalador muy conocido en el ámbito de los videojuegos, para juegos que también pueden estar incluidos en las computadoras. Además, también el joystick se utiliza en simuladores de aviones. Muy bien chicos, estos dispositivos me van a ingresar información a la computadora. Me van a convertir esa información en señal digital. Señal digital que va a ser procesada por nuestro CPU y almacenada en nuestra memoria principal. Ahora tenemos a los periféricos de salida. Estos dispositivos van a mostrar al usuario el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la computadora. Entre los dispositivos más comunes tenemos los audífonos, el plotter, la impresora, los parlantes, el monitor. Correcto chicos, si en los periféricos de entrada la información ingresaba a la computadora, a través de estos periféricos de salida, la información va a ser enviada a estos dispositivos para que el usuario pueda interpretar la información de la computadora. Por ejemplo, el monitor es utilizado para la salida de información. Es el canal por donde la computadora muestra la información al usuario. Está conectado a la placa del video de la computadora. Tenemos también a los parlantes, que son dispositivos para reproducir cualquier clase de sonido, incluyendo música, pero también los variados mensajes sonoros, por ejemplo alguna notificación que el sistema esté enviando al usuario. Tenemos la impresora, que a lo contrario de un escáner que me convertía el papel en imagen digital, la impresora me va a convertir esa imagen digital en papel. El plotter o trazador gráfico, que es un dispositivo de impresión conectado a una computadora, que está diseñado específicamente para trazar gráficos vectoriales o dibujos lineales, como por ejemplo en planos o dibujos de piezas a gran escala. Y por último, los audífonos, que si son colocados en el oído, vamos a poder escuchar los sonidos que la tarjeta de sonido está enviando. Muy bien chicos, pero también tenemos periféricos mixtos. Estos periféricos mixtos son también llamados dispositivos de entrada y salida, porque cumplen ambas funciones. Por ejemplo, actualmente tenemos las pantallas táctiles, las impresoras multifuncionales y los cascos de realidad virtual, entre otros. Por ejemplo, en una pantalla táctil yo voy a poder ingresar textos como si fuera un teclado o un puntero como si fuera un mouse, y también me va a mostrar la información de la computadora en la pantalla. Cumple ambas funciones, así también como las impresoras multifuncionales, que pueden ser escáner, impresora, envío de fax, entre otros. Y los cascos de realidad virtual, que si son conectados a la computadora, va a poder ingresar información que el usuario esté haciendo, para interpretar sus movimientos del usuario, pero también le va a mostrar al usuario la información que él necesita, como por ejemplo, los movimientos que tiene que realizar en el videojuego. Ahora también tenemos los periféricos de almacenamiento, que son dispositivos que se utilizan para grabar los datos e información de la computadora, ya sea de forma permanente o temporal. Por ejemplo, tenemos el disco duro, que es un hardware interno de la computadora, está dentro del case. Tenemos también el CD, las memorias USB, que también son conocidas como memorias flash, el DVD y disco duro externo. Estos dispositivos me van a permitir contener o guardar la información en ellos. Ahora tenemos la clasificación en periféricos de comunicación. Estos periféricos de comunicación se encargan de conectar dispositivos e intercambiar datos entre ellos. La conexión puede ser por cable o de forma inalámbrica, como por ejemplo el Wi-Fi, el Bluetooth, los infrarrojos, etc.
Mediante estos periféricos se van a poder comunicar, por ejemplo, 2 o más computadoras a través de la red, o también la computadora a un dispositivo periférico externo. Dispositivos que permiten esta comunicación son, por ejemplo, la tarjeta de red, que está incluida en el mainboard o la placa madre de la computadora. También tenemos dispositivos como el módem, los enrutadores, los conectores de red, el sistema inalámbrico, entre otros. Gracias a estos dispositivos voy a poder crear una red de trabajo y poder compartir la información de forma inalámbrica. Muy bien chicos, hemos visto la clasificación de los dispositivos periféricos y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo sería la conexión de estos dispositivos periféricos a la computadora? Por ejemplo, los dispositivos periféricos se pueden conectar directamente a la placa madre o mainboard a través de un puerto o de una conexión inalámbrica. Las computadoras disponen de varios puertos para la conexión de dispositivos. Estamos viendo en pantalla algunos de ellos. Por ejemplo, el puerto USB, el puerto USB tipo C, el puerto SATA, el puerto HDMI, el puerto de red, el puerto del micrófono y los puertos de audio. Correcto chicos, estos dispositivos periféricos se van a conectar gracias a los puertos que tiene la computadora. Pueden darse a través de un cableado o también una conexión inalámbrica. Y chicos, como dato final o nota importante de la clase del día de hoy, los drivers. ¿Qué son los drivers? Por ejemplo, un driver, o también llamado controlador, es un programa que controla el dispositivo. Todo dispositivo debe tener un programa controlador. ¿Qué quiere decir? Que cada dispositivo periférico tiene que tener un software que lo pueda controlar. Si se recuerdan, eso lo vimos en la clase pasada. El hardware no es nada sino un software que pueda mandarle instrucciones. En este caso, para los dispositivos periféricos son llamados drivers. Por ejemplo, como un dato, muchos controladores, como por ejemplo el driver del teclado, del mouse, del monitor, entre otros, vienen con el sistema operativo. Para otros dispositivos, como por ejemplo la impresora, vamos a necesitar un driver, o mejor dicho, un programa instalador, para que de esta manera el dispositivo pueda comunicarse con la computadora. Muy bien chicos, por ejemplo, Windows 10 ya tiene instalados los drivers del mouse, del teclado, del monitor, el driver de red, entre otros dispositivos que ya vienen en la computadora. Pero otros dispositivos vamos a nosotros tener que instalarle su driver para poder utilizarlo en la computadora. Prácticamente chicos, el driver es como un traductor que va a hacer posible que la computadora pueda entender las instrucciones de este dispositivo a través de su software controlador.